Marcos en el capítulo 11, los versículos del 1 hasta el 11. Marcos, Evangelio según San Marcos. Me gusta Marcos. Marcos es un hombre de acción, es un evangelio que nos habla de Cristo hombre actuando, obrando. Es un evangelio, el evangelio de la acción le llaman. Y Marcos es uno, aunque son los 4 evangelios que nos narran la entrada de Jesucristo en Jerusalén. Le llaman el Domingo Ramos, allá van la gente a buscar su ramita a donde la dan. Le llaman la entrada triunfal de Jerusalén. Le llaman varias cosas. Hubo un primer día de aquella última semana que fue domingo, que nuestro Señor llegó a cumplir con todo lo que se había propuesto, con todo el objetivo fundamental con el que había venido a la tierra. Anoche oí una canción en la cantata y cada vez que la oigo me dice, no es por Belén, es por el Calvario. Le amamos no por Belén, por el Calvario. Hermanos, no importa lo que quieran hacer. Déjenme decirles que toda esta cosa alrededor de la Navidad, que por cierto, la mayoría de las cosas son falsas, es comercio. Todas esas cosas alrededor de la Navidad, para que nosotros quitemos la atención del verdadero propósito de la Navidad, que fue la cruz. Esta semana comienza para terminar en la cruz el próximo domingo. Hoy, el miércoles y también el domingo vamos a estar predicando sobre esta semana, sobre la resurrección, sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo en la semana que transcurrió. Y comenzó entrando en Jerusalén. Dice así la escritura ahí en el capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. Y cuando llegaron cerca de Jerusalén, a Betfagé y a Betania, al monte de los olivos, él envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado sobre el cual ningún hombre se ha sentado, desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta donde se unían 2 caminos y lo desataron. Y uno de los 2 que estaban ahí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y muchos tendían sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que seguían detrás aclamaban diciendo, Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor. Bendito el rey de nuestro padre David, el reino de nuestro padre David que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Oremos, Padre, te alabamos por tu palabra. Te pido, Señor, que tú prepares los corazones para que sea atesorada y a mí me esconda detrás de tu cruz con mis defectos para poder explicarla y predicarla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermano, todo el mundo conoce los eventos, todo el mundo sabe lo que pasó, todo el mundo sabe que fue un domingo, todo el mundo lo usa, lo tergiversa, lo manipula. La entrada de Jesucristo en Jerusalén. Déjenme decirle que esta entrada de Jesucristo en Jerusalén fue anunciada, fue profetizada. Se sabía que sería, cómo serían los detalles del animal. Muchos hermanos estarán pensando, ay, el pastor hoy trae un burro de ilustración. No voy a traer ningún burro porque anoche usamos un burro en el drama y el burro no se portó bien y parece que le cayó mal al que comió. Y si traía el burro para acá, a lo mejor me hacía la gracia, había que cerrar esto, había que irse aquí, porque esto es mucho más pequeño. No, hoy no voy a traer un burro, pero fue así, se anunció así, todos los detalles. Jesucristo le dijo a Jerusalén que se prepararan, que vendría el Redentor, y todo fue anunciado, y lo vimos el miércoles, vimos la profecía anunciando esta última semana. Por eso los invito siempre el miércoles nos prepara para el domingo, con una pregunta, con algún tema que de alguna manera nos prepara en conocimiento. No todo se puede decir en 45 minutos o 2 horas. Hoy vamos a predicar 2 horas y media, pero no todo se puede decir en 2 horas y media. Tienen que venir el domingo para aprender el resto. Unos se rieron, otros se rieron mucho, pero vamos. Estaba profetizado. Hermanos, quiero decirle que se cumplió todo lo que se profetizó. Como estaba escrito, así sucedió. Por eso es que me llamó la atención poderosamente el hecho de que la Escritura también nos habla de que volverá
Y hay una similitud increíble, grandiosa, entre la próxima entrada en Jerusalén y esta entrada que celebramos hoy. Hay una similitud en muchos aspectos y en otros una tremenda diferencia. Lo que se quiere que se lleven hoy es la diferencia, no los aspectos, no los detalles, porque son pocos, aunque son importantes porque están en la Biblia, pero lo grande es la diferencia de esas dos entradas triunfales. Pasado y futuro de dos entradas triunfales, mi hermano. Jesucristo entró en Jerusalén, dice la Escritura allí, que entró en Jerusalén, dice en el versículo 1, cuando se acercaba a Jerusalén, porque iba a entrar en Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. Quiero ver con ustedes en primer lugar que Cristo entró en ese lugar, volverá a entrar en ese lugar, pero con propósitos diferentes. Hermano, sucederá. Déjenme explicarle algo primeramente para no dar un salto tan grande que muchos se queden en el aire. ¿Cómo serán los eventos profetizados? Y no importa que usted crea si van a pasar o no van a pasar. La Escritura es más que suficiente para que si Dios ha cumplido todo lo que ha prometido, lo que falta por cumplirse será cumplido también. Vamos a comenzar un estudio sobre profecía. A partir de la semana que viene, no, la semana siguiente a la que viene. Y los invito a todos, va a ser el domingo por la noche. Profecía bíblica. Y casi todo va a ser acerca de Apocalipsis. Todo lo que el Señor profetizó hasta aquí se cumplió. ¿Cómo no vamos a tener en cuenta que todo lo que nos ha dicho cuando vuelva a entrar en Jerusalén se va a cumplir? Su segunda entrada sí será verdaderamente triunfal. No me gusta la entrada triunfal, que el nombre de la entrada triunfal que se usa para lo que estamos celebrando hoy. En algunos aspectos fue triunfal, pero en otros aspectos fue una derrota. Fue la manifestación de que de que el hombre necesitaba un salvador, de que el hombre había sido caído, de que el hombre necesitaba que el Hijo de Dios derramara su sangre por él. No hay nada de triunfo en eso. No se suponía que fuera así, pero Dios en su misericordia decidió venir a hacerse hombre, vivir entre nosotros y morir para pagar por nosotros. Y comenzó esto una semana antes, comenzó entrando en Jerusalén. Jerusalén es sumamente importante en la Escritura, y quiero decirle algo, explicarle otra vez, le repito, para no dar un salto tan grande acerca de la entrada de Jerusalén. Lo próximo que va a suceder, según las Escrituras, es la venida del Señor Jesucristo, pero no a Jerusalén. Por la iglesia, por los que han creído, estén muertos o estén vivos. ¿Está claro? Si usted ha partido de este mundo cuando Cristo venga, aquel día resucitará. Los muertos saldrán de la tumba, los que han creído en Cristo primero. ¿Ok? Eso resucitan. El que ha creído en Cristo cuando Cristo venga por la iglesia, resucitan. ¿Ok? Pero Él no viene a la tierra. Él viene a llevarse a su iglesia en las nubes. Seremos levantados con poder. Seremos arrebatados, no raptados. No raptados. Jesucristo no viene a raptar a nadie. La iglesia es de Él. Nosotros somos de Él. Y la iglesia se va con Él. Él no viene a Jerusalén. Esa no es la segunda venida del Señor. Esa es la venida por la iglesia. ¿Se entiende esto? Cuando pase la gran tribulación, cuando pase todo lo que está anunciado que va a suceder en 7 años, entonces sí vendrá Jesucristo a Jerusalén. Y esa es la venida que queremos comparar con ustedes hoy. Esa es la venida que queremos traerle a ustedes para que la pongan al lado de aquella entrada a Jerusalén. Porque las dos, en primer lugar, tenían propósitos diferentes. La entrada de Jesucristo a Jerusalén, cuando vino hace más de 2000 años, tenía el propósito de liberarnos del pecado. De librarnos del pecado. Dice la Escritura, Jerusalén tiene una importancia extraordinaria. Más de 800 veces se habla de Jerusalén en la Escritura. Porque allí comenzó todo y allí termina todo, mis hermanos. Allí es la victoria, allí es nuestro destino y allí será cuando Él venga a reinar al mundo entero, a gobernar al mundo entero. Esta primera venida de Cristo que celebramos hoy fue diferente a la segunda. La primera venida tuvo que ver con relación al pecado, pero la segunda venida tiene que ver con el establecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra, bajo la dirección de Jesucristo, visible también. Y entonces la primera venida del Mesías, que fue visible, nos habla a nosotros, y ese es uno de los aspectos similares, que la segunda también será visible, será física, será real,
La segunda, ¿cómo no va a ser visible si nos anunció? Los profetas nos anunciaron que vendría Cristo físicamente visible, que Dios estaría con nosotros. Como ahora Jesucristo no va a ser capaz de hacerlo. Será visible, será gobernado, será visto por todo el mundo. Está anunciada. Cuando María recibe el anuncio del ángel, yo creo que vayan conmigo ahí al libro de Lucas, hermanos, en el capítulo 1, en el libro de Lucas, en los versículos 31 y 32. Libro de Lucas, capítulo 1, 32 y 33. Cuando el ángel le da la profecía a María, le dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono a David su padre. No se cumplió la segunda parte de la profecía. En su primera venida, él nunca llegó a ocupar el trono de David. Dice en el versículo 33: y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Eso no se cumplió en la primera venida, pero sí se va a cumplir en la segunda. En la primera venida Jesucristo no reinó en Israel. Vino a morir en la cruz, porque su primera venida no era para reinar, sino para exponer su vida en sacrificio por el pecado. Pero cuando venga visiblemente por segunda vez en Jerusalén, Dios le entregará el trono de David, la presidencia de Israel, el gobierno del mundo, para que sea el rey de Israel y del mundo entero. Ya no va a haber más nadie por quien votar. Se acabaron las elecciones, se acabaron los políticos sucios, se acabó todo. Cristo será el rey. ¿Cómo sabemos esto? Dice la Escritura en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, los versículos 27 y 28, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, a su iglesia que está con él. Aquí nos dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, porque la segunda venida es para establecer su reino. La primera venida de Jesucristo fue para tratar con el pecado, para ofrecer el sacrificio necesario una vez y por siempre. Pero en su segunda venida vendrá para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores, para salvar a los que le esperan. Ya no habrá más ofrenda por el pecado. Lo que habrá será su reino, será juicio para aquellos que no han creído, para los incrédulos, y dice la Escritura que los gobernará con mano de hierro. En primer lugar, mis hermanos, los propósitos de la entrada en Jerusalén, de la primera y de la segunda, son diferentes. Como ven, hay detalles que se parecen, pero el propósito es algo importante. Cristo no vendrá por el pecado. Cristo ya vino a morir por el pecado. Ya Cristo no volverá a morir por nadie. Cristo viene a gobernar y a reinar. Pero fíjense, la primera y la segunda vez vino al mismo lugar. Ya lo doy por sentado que vino. Vino al mismo lugar, pero en condiciones diferentes. Dice allí en el Evangelio de Marcos que estamos leyendo, en el capítulo 2, versículo 2, capítulo 11, versículo 2, y les dijo: ir a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. Pollino es el hijo de la burra, pero jovencito, ¿ok? No es un pollo, no es un gallo, ¿ok? Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Hermanos míos, esto también estaba profetizado, de que el Señor Jesucristo vendría en condiciones de total obediencia, en condiciones de humildad, con un espíritu sacrificial basado en su amor, dependiendo de otra gente que fueran y le buscaran el burrito, porque estaba escrito y quería cumplir, tenía que cumplir con lo que estaba escrito, guardando todas las reglas. Según estaba escrito, él sabía lo que venía. Dios sabía lo que iba a sufrir su hijo. Ayer estaba hablando con una señora americana que conocí. Qué historia más triste. Ella está sin un pelo. Ella está en medio del tratamiento de un cáncer. Ella perdió a su hijo de 30 años, el único hijo. Y perdió después a su esposo. Y dice que perdió a su hijo en una sobredosis de droga. Y que ella nunca se imaginó que su hijo estaba en droga. Nunca. Sin embargo, ella estaba en Alcohólicos Anónimos, y todo el mundo lo sabía, porque estar en Alcohólicos Anónimos no tiene nada anónimo. Todo el mundo sabe que tiene problemas de vida. Su hijo sí sabía su problema, pero ella no sabía de su hijo. Y de pronto una sobredosis, dice que jamás se imaginó que su hijo estuviera. Y que entonces ella tenía muchas preguntas para Dios. Y cuando a mí me dicen eso,
Digo, usted sabe que yo también tengo muchas preguntas para Dios. Ella no sabía en qué estaba su hijo. Dios sabía que su hijo era perfecto, sabía que tenía que morir, él lo sabía y no hubo nada que lo detuviera. Ella no sabía en qué estaba su hijo. Qué dolor, qué tristeza que de pronto te llamen y te digan, murió tu hijo en una sobredosis de droga. Y ella tenía muchas preguntas para Dios. Yo le pregunté, yo tengo muchas preguntas para Dios también. Enseguida se animó a conversar. Cuando dos personas ponen en duda a Dios, se anima. Y yo también tengo muchas preguntas para Dios. Usted no sabía que su hijo estaba en droga. Dios sabía lo que iba a sufrir su hijo, por toda la suciedad que iba a pagar, y lo mandó a morir. No lo impidió, nada lo detuvo. A su unigénito hijo, la mujer palideció. La mujer no sabía qué decirme. Me dijo, es verdad, nunca había pensado en eso. Yo tengo muchas preguntas para Dios. ¿Por qué yo que no tuve madre ni padre, Dios no me llevó? Y a su hijo que tenía madre y padre, Dios se lo llevó. ¿Por qué no me llevó a mí? ¿Por qué no me ha llevado a mí? Hay que preguntarle a Dios. La pregunta es, ¿para qué? ¿Cómo por qué? ¿Para qué me tienes aquí? ¿Para qué me tienes aquí? Para anunciar tu segunda venida. Para preparar el camino de que viene, mis hermanos. Esta venida, mi hermano, en la primera vez, en condiciones de obediencia, humildad, en un burro, pero un burrito que nadie había usado, pero era manifestación de tanta humildad que la gente lo miró y dijo que ese es el Mesías. Yo no creo que ese sea el Mesías. La gente lo puso en duda. El Mesías entró en Jerusalén así. Estaba anunciado, dice en Miqueas 9:9-10, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un burro. ¿Cómo se entiende esto? Pero en Filipenses 2:8 nos dice la Escritura, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la más horrenda, la deparada solamente para los más viles. ¿Qué situación de humildad, qué situación de sacrificio? Para eso entró en Jerusalén la primera vez. Las condiciones en la segunda vez serán totalmente diferentes. En su segunda entrada en Jerusalén, Jesucristo vendrá a reinar, a gobernar, a juzgar. Y no es un burro. La Escritura es clara. Porque no vamos a creer lo que dice la segunda venida si todo lo de la primera venida se cumplió. Dice en Apocalipsis 19, 11-16. No vamos a dar mucho detalle de Apocalipsis, porque lo vamos a estudiar. Los invito a todos. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. No burro. Ay, pastor, pero eso lo vio Juan y eso no se puede coger literal. Sí, eso mismo dijeron los judíos cuando les dijo que vendría un burro. El rey un burro, qué contradicción. El profeta está loco. Ahora dudando de que vendrá un caballo blanco. ¿Por qué no? Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ya no va a venir humilde, va a venir peleando en una gran guerra. Vamos a verla. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, su iglesia, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. Y nosotros también tendremos un caballo blanco. No te da nada. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. No va a venir para que lo lleven a él, va a venir para herir a las naciones. Se acabó el relajo, se acabó la humillación, se acabó la burla de Dios. Aquel día se dirán, Dios de verdad que no está muerto. Como dice la película que están viendo poniendo por ahí, está muy buena, dice que vayan a verla. Dios no está muerto. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Todopoderoso, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Se acabaron los reyes y se acabaron los señores. El único que va a reinar. Las condiciones serán diferentes, mi hermano. Vendrá peleando.
No vendrá pidiendo siendo un burro y humilde y buscando quien lo ayude. No, vendrá peleando. Vendrá luchando contra todas aquellas naciones que se van a poner en contra, juntas, incluyendo esta nación de Israel. Y allí en Megido, conocida batalla de Armagedón, en Megido derrotará a todas esas naciones, a todos esos ejércitos que se confabularán contra su pueblo. Dice en Apocalipsis 19, versículos 17 al 21, y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Va a haber una cena para las aves de rapiña. Y parece que no solo son las de rapiña, todas las aves del cielo van a comer carne podrida, gusanos, de la cantidad de muertos que va a haber. ¿Qué diferencia la entrada, Humilde, uno burlándose, otro llamándolo, pero llamándolo equivocadamente. Sin embargo, esa venida va a ser acabando y matando a todos aquellos que se han puesto y se han confabulado contra su pueblo, los ejércitos de todas las regiones del mundo en contra de Israel. Y va a haber tanta carne podrida que dice que va a haber una fiesta de las aves del cielo que vienen a comer, porque para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos, de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Las aves se van a dar banquete. ¿Han visto ustedes cada vez que matan a un animalito en la calle, como vienen las aves tiñosas con aquellos picotes y acaban, no dejan nada? Así será. Así será. No con su iglesia. Su iglesia no está aquí. Su iglesia viene con él. Su iglesia está montada en los caballos. Su iglesia viene a vencer con él en esa batalla. Pero no van a tener que hacer nada. El Señor con todo su poder dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia en la época de la tribulación y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre que se llama infierno. Un lugar, hermano, lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, donde van a ir después cuando resuciten los que no han creído, porque todavía no ha llegado la resurrección de los que no han creído. Todavía aquí no han resucitado, todavía la muerte segunda no ha llegado. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Cuando venga otra vez a Jerusalén. Hermanos, las condiciones serán diferentes. Los propósitos serán diferentes. La preparación para que venga allí a ese mismo lugar será diferente. Hay que prepararse. Y nos estamos preparando lo que hemos creído. Pero cuando el Señor entró la primera vez, dice la Escritura, y fueron y hallaron el pollino. Mira cómo se prepararon los hombres que él envió. Cómo prepararon las condiciones. Hallaron el pollino atado fuera de la puerta del resto del camino, lo desataron, y uno de los que estaban ahí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron: el Señor lo había montado. Claro, eran gente que creía en él, por eso ofrecieron el pollino, según se les dicen los comentaristas, cosa que está muy bien cierto. Y los dejaron y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él su manto y se sentó sobre él, porque tenía que cumplirse. Pero esta fue la preparación para la entrada en Jerusalén. La preparación para la entrada en Jerusalén, aunque la verdadera preparación la anunció Juan el Bautista, diciendo: arrepentíos y preparad sendas, enderezar sendas porque se ha acercado el reino de los cielos. La preparación específica de aquel día de la entrada, precisamente hablando de Jesús en Jerusalén, tuvo una preparación por estos hombres que nos vio. No, hermano, la preparación hoy es diferente. La preparación hoy es viviendo. Número uno, ¿cómo nos preparamos para esa venida? Número uno, viviendo en santidad. En primer lugar, hay que recibir a Cristo. Si usted no ha recibido a Cristo, usted no está listo ni para la venida de las nubes. Y como ya ven en las nubes, ya no habrá oportunidad. Si usted entra en la tribulación, entonces usted no es de la iglesia. ¿Verdad? Un pastor que dijo: hermanos, Dios me ha hablado. Y hay gente que lo cree. Y me ha dicho que viene tal día. Yo no quiero que las cosas se queden desorganizadas. Si hay un hermano que quiera quedarse con el edificio y con las llaves del edificio, por favor, que me vea. Vinieron como 10 a verlo.
Porque a la gente le importa, que no importa quedarse, pero si van a caer con el edificio. Hay mucha gente que no está lista. Porque la segunda venida de Jerusalén es con la gente que han creído. Los que no han creído pasan por la tribulación y serán resucitados entonces en aquel día cuando Él venga a Jerusalén para ser juzgados del gran trono blanco. Viviendo en santidad. En primer lugar, recibiendo a Cristo, dice en 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. ¿Para qué? A la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Con todos sus santos. Número 2, hay que predicar el Evangelio. No hay que ir a buscar ningún burro. Tenemos bastante. Hay que predicar el Evangelio que anunciamos los burros. Por eso es lo que somos burros que el Señor nos ha llamado. No somos nada. Hay que predicar el Evangelio. Hay que anunciar la palabra de Dios. Esa es la preparación para la venida de Cristo. Dice la Escritura en Marcos 13, los versículos del 5 al 10. Jesús respondiendo le comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Ok? Predicando el Evangelio es como preparamos la venida. El reino de Dios vino en Cristo, pero Cristo vino a gobernar, y la preparación para que venga a gobernar es predicando el Evangelio. Predicando, buscando toda oportunidad. El Señor no tarda su venida, hermano. Como algunos piensan. Él está esperando que todo el mundo oiga y que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Es verdad que todos pensamos que estamos en los últimos tiempos, pero así pensó la gente cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando la Primera Guerra Mundial. Oh, hay guerra, oh, el mundo, Cristo está cerca, Cristo está cerca. No se preocupe por el día, preocúpese por estar listo, preparado, porque después no va a haber solución. Después de la venida en las nubes, cuando su iglesia se vaya, será otra cosa. Será la gran tribulación para los que se queden. Será el lloro y el crujir de Dios. Hermano, predicando el Evangelio. No cabe duda que eso es lo que estamos viendo. Guerras, rumores de guerra, terremotos, pero no sabemos cuándo será. No sabemos. Tan sencillo como que el Señor no quiere que pongamos fecha, pero será. Cuando pasaron aquellos 400 años de silencio de Dios, que el pueblo de Israel no vio ninguna profecía, la gente dijo: el Mesías no viene. Los profetas se equivocaron. No, vino, se cumplió todo lo que estaba escrito. Hermano, las condiciones son diferentes, la preparación es diferente. Ahora nos estamos preparando no para la Pascua, no para el Passover. Nos estamos preparando para una boda. ¿Saben que las fiestas se repiten, pero las bodas se hacen una sola vez? Y son para siempre, deben ser para siempre. La boda es una cosa sola que se hace una sola vez. Nosotros nos estamos preparando para una gran fiesta. Cuando Jesucristo instituyó la Pascua, y esta semana se llama la Pascua, porque tenía que estar escrito, tenía que cumplirse lo que estaba escrito. Él le dijo a los discípulos, después que instituyó cambió la Pascua por una celebración mientras estuvieron con la tierra que se llama Cena del Señor. Y le dijo: pero no, esto no va a ser así, en mi reino no va a ser así. Y le dijo allá en Lucas 22, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? En esta semana celebró la Pascua. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Pero no será una Pascua, será una fiesta diferente, será una fiesta nueva, será una fiesta única. Serán las bodas del Cordero. Serán las bodas del Cordero. Nos estamos preparando para una gran fiesta. Dice en Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia del Señor. Su esposa se ha preparado. Tremenda boda.